Bueno, vamos a otros temas, porque China lanzó una advertencia clara luego del anuncio del gobierno mexicano de aplicar aranceles de hasta 50% a productos asiáticos, entre ellos coches eléctricos chinos. El mensaje es contundente. China defenderá sus intereses y se opone a las medidas que consideran unilaterales o discriminatorias. No menciona directamente Estados Unidos, pero Beijing, China, cuestionó posibles presiones externas sobre México para imponer estas tarifas y llamó a evitar el proteccionismo en medio de la recuperación económica mundial. 中方始终倡导普惠包容的经济全球化，反对各种形式的单边主义、保护主义以及歧视性、排他性措施，坚决反对在他人胁迫下以各种名目对华设限，损害中方的正当权益。我们会根据实际情况坚决维护自身权益。中国和墨西哥同为全球南方重要成员，互利共赢是中墨经贸合作的本质特征。中方高度重视中墨关系发展，希望墨方同中方相向而行，共同推动世界经济复苏和全球贸易发展。Y estas modificaciones, esta propuesta de aranceles aplicaría en 1.463 fracciones arancelarias a productos provenientes de países con los que México no tiene un acuerdo comercial. Están entre ellos China, Corea del Sur, Rusia, Tailandia, me parece que Turquía también, en fin. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos esperar? Saludo a Roberto Aguilar, él es analista económico, colaborador de Heraldo Media Group. ¿Cómo está, Roberto? Buena tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, yo lo que diría en primera instancia, lo que podemos esperar es aumento en los precios de manera directa. Y ya que hablabas y destacabas el tema de los autos provenientes de China, que son principalmente eléctricos, y que en los últimos años hemos tenido una oferta o el crecimiento de la oferta muy grande en el mercado mexicano, bueno, esos productos van a tener un arancel del 50% adicional. Así es que, bueno, se van a encarecer y con ello el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues había mencionado que más bien era para fomentar el tema de la producción local, pero bueno, pues con este impacto tan grande y con todas estas fracciones que se van a afectar por estos mayores aranceles o la imposición de aranceles, pues el tema es que más bien se ve una cuestión de responder a los intereses también y alinear un poco a esta visión que tiene Estados Unidos. Y no es tampoco un tema menor, Alejandro, porque fíjate que el comercio que tiene México con China equivale a 10% de todo el total, pero nosotros hacemos como país el 65% de nuestro comercio con los países que son justamente parte del acuerdo comercial, es decir, Estados Unidos y Canadá. Obviamente que cuando vemos hacia dónde se inclina la balanza y por qué deberíamos de mantener alineados justamente estos intereses, pues vemos que precisamente sería con el tema de Estados Unidos. Hay que recordar, mi estimado Alejandro, que antes ya Estados Unidos impuso a los autos chinos un arancel de 100%. Es decir, que también está defendiendo su industria nacional, pero a diferencia de México, sí se producen los autos eléctricos en el territorio estadounidense y en México hay algunos modelos, es muy incipiente todavía de las marcas ya establecidas esta oferta local, pero bueno, pues está creciendo y finalmente lo que vino a arrasar con esta situación, pues fue la llegada de los autos chinos específicamente, pero hay otras fracciones, otras mercancías que se verán afectadas. Me viene a la mente rápidamente los juguetes. Y eso que estamos hablando también de esta temporada que está muy cercana ya a iniciar de una mayor demanda, bueno, pues veremos también que se van a encarecer justamente estas mercancías, Y Alejandro. muchos juguetes de marcas norteamericanas son fabricados en China. Exactamente, ese es el tema, esa es la cuestión, que no es necesariamente una situación que esté sobre Estados Unidos o sobre otro país, sino directamente de China, que se ha vuelto la manufactura del mundo, mi estimado Alejandro. Cuando inició esta guerra comercial o se acrecentó entre Estados Unidos y China, recuerdo perfectamente que, bueno, pues no sé si estaba instrumentado o no por el gobierno de China, pero inició una campaña en redes sociales donde con una pregunta decía a una persona de China: ponte a pensar cuántos productos hechos en Estados Unidos tienes en tu casa. Y había un silencio.
Ahora ponte a pensar cuántos productos hechos en China tienes en tu casa. Y esa es una gran mayoría, mi estimado Alejandro. Así es que esto, en esa medida y en esa proporción, también veremos afectados los precios en México. Sí, porque finalmente nosotros somos los que pagaremos esos impuestos de 50% en caso de comprar productos chinos. Ahora, hay una salvedad, Roberto, si los autos, por ejemplo, de China se fabrican en México, evitarían ese impuesto, aunque no es fácil hacer el traslado de plantas automotrices y además China no es muy dado a eso, es decir, a China le gusta fabricar sus autos en territorio chino. Totalmente, mi estimado Alejandro, y tienen acuerdos con otras empresas para hacer una coproducción justamente de los autos eléctricos, que son los que en la tendencia y con la demanda justamente ante una situación en China de que por la debilidad económica no podía absorber la producción tan grande de los autos eléctricos chinos, pues fabricados en China, pues buscó salida en muchos países. ¿Y qué pasó? Pues empezaron a importarlos a México con tasas de verdad bastante favorables y atractivas, incluso el propio precio, empezaron a desplazar a otras marcas y bueno, pues esto es una situación que hoy se quiere aparentemente remediar, pero que en el fondo creo que más bien responde a esta situación arancelaria y la guerra que está todavía en un momento muy crucial entre Estados Unidos y China. Sí. Pero además, mi estimado Alejandro, hay que recordar que hubo un par de empresas chinas que mencionaron que querían instalar una planta, querían ampliar su capacidad productiva en México, pero a raíz de esta situación arancelaria, pues estos proyectos están detenidos. Ujú. No sabemos exactamente y como tú decías, probablemente vengan, se instalen y con eso puedan hacer la salvedad de evitar estos aranceles, que por cierto, mi señor Alejandro, solo estarán vigentes hasta que finalice este año. Solo este año. Exactamente. Ahora, Así es que, bueno, también ese es un tema que podría incentivar que la demanda se incremente, evitando justamente pagar esos aranceles. Así es que como que no le veo un poco mucho el sentido comercial y sí. económico, sino más bien el sentido de alineación con nuestro principal socio comercial, que es Estados Es que Unidos, Alejandro. tiene mucho, es muy importante esta fecha que mencionas, que solo se aplicaría en lo que resta de este año, que son prácticamente 3, 4 meses, pero Exactamente. ¿no es un guiño entonces de México a Estados Unidos de cara a la renegociación del tratado comercial? Tienes toda la razón, mi estimado Alejandro, porque ya en sentido estricto, a partir del 4 de octubre se van a iniciar, o ya iniciaron algunos procesos o trabajos previos, pero ya toda esta revisión que va a ser, bueno, se va a desembocar en una renegociación del acuerdo comercial que está previsto de acuerdo al calendario para que se realice el siguiente año. Pero mientras no definamos, mi estimado Alejandro, qué es lo que va a pasar con la amenaza arancelaria que tenemos encima, siendo nuestro principal socio comercial, pues efectivamente representa un guiño para tratar de buscar que se negocie para que haya un mayor beneficio y sigamos gozando como país Ujú. justamente estas ventajas de libre comercio con Estados Unidos y también con Canadá, Alejandro. Por lo pronto le pongo impuestos de 50% a los productos asiáticos, principalmente chinos, y luego viene la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y dependiendo de eso ya veo qué hago. Exactamente. Y lo que es muy probable, mi estimado Alejandro, déjame pensar un poquito, adelantar, es que Estados Unidos se ha quejado desde un principio de que se triangulan ciertas exportaciones que llegan primero a México y entran de una manera ilegal a Estados Ujú. Unidos. Y esto lo que hacen es brincarse justamente estas barreras comerciales que hay. Y esto es lo que quieren evitar. Vemos el caso, por ejemplo, del Del acero, que esto acero. fue uno de los principales motivos o argumentos que puso Estados Unidos para imponer estos aranceles, que por cierto, hay que decirlo, México ya los paga, Alejandro, Sí. ya paga el arancel al aluminio y también al acero. Sí, porque hubo quienes se pasaron de vivos y compraban acero chino y luego ese acero chino lo introducían a Estados Unidos como acero mexicano, y pues eso no se valía. Por supuesto, mira Alejandro, déjame comentarte que hablando con industriales del calzado en México, hay muchas prácticas que durante muchos años se hicieron con el tema no, China nos está inundando en muchos sentidos, ¿no? Eso también hay que verlo desde el punto de vista de la debilidad que podría ocasionar a la producción local. Pero fíjate que nos platicaban que en un embarque mandaban, por ejemplo, si importaban zapatos o tenis de China, en un primer embarque, ¿qué crees? Mandaban todos los zapatos izquierdos. Y después ellos argumentando que no estaba el producto terminado, en un siguiente embarque mandaban todos los zapatos del pie derecho.
Así es que sí hay muchos de estas prácticas nocivas y abusivas al comercio que, bueno, también se quieren evitar, pero de paso creo que es alinear estos intereses, porque defienden la llegada hacia México y esto también sirve para defender su entrada a China, mi estimado Alejandro. Vaya, vaya, vaya. Pues sí, mañas para todo. Porque si mandaban el par completo, es decir, izquierdo y derecho, entonces pagaban impuestos. Exactamente, impuestos más altos y ellos bajo cierto argumento de que era un producto no terminado, pues podían evadir el pago de los impuestos. Así es que, bueno, mi estimado Alejandro, se han detectado por lo menos 10 métodos de estas mañas, diría yo, comerciales para evadir los impuestos y que básicamente pues estaban siendo aplicadas o siguen siendo aplicadas, diría yo, por muchos de los importadores y productores de China que también, pues hay que verlo, vemos en las calles del centro, hay lugares, hay barrios, que completamente Sí. han sido ya parte de la oferta de los productos chinos que son más baratos, no sé si de mejor o mayor de menor o mayor calidad, pero han desplazado a muchos simplemente por el tema del precio, mi Así estimado es. Alejandro. Pues Roberto, interesante. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas y meses y lo estaremos comentando. Muchas gracias, Roberto. Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la oportunidad, muy buenas Hasta tardes. luego, buena tarde. Gracias.